libro de Daniel. Gloria a su nombre. Capítulo 3, verso 16. Daniel 3. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice en el nombre del Señor: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Gloria al Señor. Esta mañana, Iglesia del Señor, puede tomar su asiento. Vamos a meditar un poco en lo que es esta historia, en lo que es el libro de Daniel. Dice la Escritura, empezando desde el inicio del libro de Daniel: en el reinado de Joacim, rey de Judá, Israel pasaba, más que todo Judá, pasaba un momento donde ellos habían desobedecido al Señor. Entonces, siempre cuando había desobediencia en el pueblo del Señor, Dios traía un castigo para ellos. Siempre había consecuencias del no obedecer al Señor. Entonces, se había levantado un imperio que era Babilonia en ese entonces, gobernado por Nabucodonosor. Y dice la Escritura que Nabucodonosor invadió Judá y quemó aquella ciudad y tomó los utensilios de la casa del Señor y se los llevó al templo de sus dioses. Y también tomó gente de la casa real, pero primero quería ver gente que fuese inteligente, gente que tuviera sabiduría. Y entre esos jóvenes, habían 4 jóvenes que la gracia del Señor estaba sobre sus vidas. Entre tanta desobediencia habían 4 hombres que la Biblia habla tanto de ellos, y el libro de Daniel enfatiza tanto en ellos, de las cosas que sucedían alrededor de estos jóvenes. Entonces, dice la Biblia que entre los magos, entre los sabios de Babilonia, estos 4 hombres eran 10 veces más sabios que los magos y astrólogos de Babilonia. No era tanto el conocimiento que tenían intelectual, sino era porque el Espíritu del Señor moraba en la vida de ellos. Esa era la verdad. Entonces, dice la Escritura que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Había algo en su vida, había una creencia. Él confiaba
él había aprendido que había un Dios al cual se debe adorar, y es el único sobre todas las cosas. Entonces dijo, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora vamos a esta parte de la historia. En este momento Daniel no se encuentra, la Biblia no dice en este momento que él estaba allí, pero estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres que les habían puesto en Babilonia. Entonces dice la historia que en un momento al rey se le ocurrió hacer una estatua y hacer que todo el pueblo, al son de instrumentos musicales, había que adorarlo, había que arrodillarse delante de aquella estatua, y el que no lo hiciese, dice que había ¿qué? Un horno calentado. Aleluya. Y también explica la escritura que Sadrach, Mesach y Abednego, dice la escritura que cuando oyeron sonar los instrumentos musicales, ellos no se arrodillaron delante de aquella estatua. Y viéndolos, aquellos hombres de Babilonia fueron al rey y le dijeron todo lo que habían visto de ellos. Y dice que el rey mandó a llamar a aquellos hombres. Y como queriendo dar una segunda oportunidad, le dice, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué ustedes no sirven a mis dioses? Entonces les dice, ¿están dispuestos a inclinarse, a adorar la estatua que yo he levantado? Y dice el verso que leíamos, y dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos a este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Es la confianza, iglesia del Señor. Amén. Es cuando usted y yo tenemos la mirada en el Señor. No, estos hombres no pensaron en aquel horno que estaba calentado. No pensaron en eso. Sino que ellos confiaban que al Dios a que ellos servían, Él los podía librar de aquel horno. Amén. Él los podía librar de ese fuego. Entonces dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aleluya, y si Él no nos quiere librar, dice la escritura, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No serviremos y no nos postraremos delante de la estatua que tú has levantado. Porque nosotros conocemos que hay un solo Dios. Hay un solo hacedor de la vida. Y a Él solo serviremos, a Él solo adoraremos. Y dice la escritura que el rey se levantó, dice que su aspecto de su rostro cambió. No era el mismo. Dice que se enojó tanto que el aspecto de su rostro cambió. Y dice que mandó calentar aquel horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó que hombres vigorosos, dice, que él tenía al mando, para que metiesen a aquellos hombres al horno. Pero aun cuando no habían llegado, aun cuando no habían metido todavía aquellos hombres, dice que las llamas de aquel horno mataron a aquellos hombres que llevaban a Sadrach y Abednego. Ahora, dentro del horno
dice la Escritura que en un momento el rey se queda asustado. Se queda asustado porque ya no veía tres, sino que había alguien más allá dentro de ese horno. Aleluya. Y es que el ángel del Señor dice su palabra que acampa alrededor de los que le temen. Amén. Si usted ha decidido servirle al Señor, si usted ha decidido confiar en su palabra, Él le defenderá, Él peleará por usted, Él peleará por mí. Si pasas, dice la Escritura, si pasas por las aguas, no te anegarán. Si pasas por el fuego, dice el Señor, no te quemarás. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo he prometido estar contigo. Iglesia, no es porque seamos los mejores. Le dice el Señor a Israel, no es, yo no te he amado a ti porque tú fueses mejor que las otras naciones que están alrededor de ti. Yo te he hecho pueblo mío porque yo te amé desde el principio. Yo hice promesa contigo, yo hice pacto contigo. Entonces, el rey se queda espantado en este momento porque vio a alguien más dentro de aquel horno y era el ángel del Señor. Y dice la Biblia que el rey comenzó a llamarlos: Sadrach, Mesach y Abednego, salid. Y dice la Biblia que su cabello no se había quemado, se habían quemado aquellas cuerdas con que habían sido atadas, pero menos su ropa. Amén. Aleluya. Si el Señor está de tu lado, si el Señor está de mi lado, cosas espirituales, cosas sobrenaturales pueden pasar en la vida tuya, en la vida mía. Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a ti. El Señor es fiel. Amén, aleluya. El Señor es fiel. Y Eliseo, dice la palabra del Señor, que se vio en un momento donde los sirios habían rodeado el lugar donde se encontraba. Y dice la Escritura que una mañana se levantó el siervo de Eliseo y vio que los sirios los habían rodeado. Y el siervo, asustado, va donde Eliseo, le dice: Señor, estamos rodeados por los sirios. Y le dice Eliseo: no te aflijas porque aquí hay alguien más, aquí alrededor de nosotros hay alguien más. Dice Eliseo que le dice al Señor: ábrele los ojos a este siervo. Y dice, cuando el Señor abrió los ojos de aquel siervo, dice que vio carros de fuego, vio que había muchos ángeles alrededor de él. Entonces, no importa, iglesia del Señor, quién esté contra nosotros. Aleluya. No importa qué infierno se quiera levantar contra nosotros y quiera vernos destruidos. El Señor está de nuestro lado. El Señor ha prometido estar de nuestro lado. Yo no sé si usted puede creer a su palabra. Yo le invito a que podamos ponernos de pie, vengamos al frente. Aleluya, gloria a ti, Señor. Confiamos en el Dios que es un Dios de lo imposible. Confiamos en aquel que nos ha dado vida a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Confiamos en aquel que, sin escatimar nada, se entregó por nosotros. Dice que dio su vida en aquel madero. Es necesario, iglesia, que podamos honrar su nombre esta mañana. Que podamos poner nuestra confianza en Él. Porque si nuestra confianza está en el Señor, Él peleará por nosotros.
no es con fuerza, no es con sus propias fuerzas, sino es con la misericordia del Señor. Él vela por nosotros, Él está a favor de nosotros. Pensamientos de bien, dice el Señor, tengo para con ustedes. Gloria a Dios, Señor. Pensamientos de bien, dice el Señor, tengo para ustedes. Yo he decidido, yo he prometido estar con ustedes. Yo he decidido estar con ustedes. Ahora estamos dispuestos a abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, para que Él, dice su palabra, que Él está constantemente tocando la puerta. Muchas veces nosotros cerramos esa puerta y no dejamos que Él pueda entrar. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él. ¿Puede confiar en el Señor esta mañana? ¿Puede el Señor obrar en nuestra vida en tantas cosas que no hemos puesto como deberían de estar? En tantas cosas que están en nuestra vida que no son de acorde a la palabra del Señor, a su voluntad. Dice Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estamos dispuestos a no contaminarnos con las cosas que ofrece el mundo. Estamos dispuestos a vivir una vida santa delante del Señor. Dependiendo de dónde estemos, si yo estoy en El Salvador, estoy en Italia o estoy en Estados Unidos, el Señor está allí, su presencia está allí. Si yo he decidido obedecerle, tengo que obedecerle, esté aquí, o esté en Milán, o esté en Roma, el Señor está allí. Ahora, yo he decidido en mi corazón servirle. Yo he decidido que mi familia sirva al Señor. Y yo tengo que ser el ejemplo para mi familia, para mis hijos. Yo quiero honrar el nombre del Señor toda mi vida. Yo quiero honrar el nombre del Señor y servirle hasta que mis fuerzas ya no tenga fuerzas, ya no hay aliento de vida en mí. Yo le pido al Señor de misericordia para mi familia, para mis hijos. Le pido misericordia por mis hermanos, por mi madre, porque han sido muy contrarios a la doctrina del nombre del Señor. Yo pido misericordia por todos ellos, porque es muy difícil cuando una familia está alejada de los propósitos del Señor. Así que yo le invito a que oremos al Señor esta mañana. Aleluya. Gracias.